ongietorriak eta lehenik eta behin eskerrik asko. Eskerrik asko Agifesi, hau bezalako jardunaldi antolatzeagatik bai, konbidatzeagatik bai, baina batez ere, eta beti bezala egiten duzuen lan handiagatik. Egia esan da, niri esan zidatenean gaur hemen egon behar duela sarrera eginez, buruan hasi nintzen bueltaka, ze esan dezakenik sarrera egiteko, zein naiz nire sarrera egiteko. Orduan, fijatu nintzen gaurko jardunaldiaren izenburuan, familia eta buru osasuna, zer egin dezakegu. Eta fijatu nintzen buru osasuna. Edo beto esan da, buru osasun falta, buru gaixotasuna. Como me imagino que todas las personas que estamos aquí presentes, pues a mí también me ha tocado en el entorno familiar vivir diferentes situaciones de falta de salud, yo no le voy a llamar enfermedad. Que para eso están los técnicos que dirán cuándo es trastorno, cuándo es una cosa, cuándo es otra. Diferentes tipos de enfermedades en mi entorno familiar. Incluso cáncer, procesos tumorales, diabetes, enfermedades coronarias y también enfermedad mental. Pues me ha tocado así. La vida cantaba aquellas en la ruleta, ¿no?, en la que apostamos todos, pues bueno, de vez en cuando pues nos tocan. Es verdad que en todas y cada una de las situaciones en las que de repente te viene una enfermedad al entorno, sientes que como que el mundo se mueve, ¿no? Sin que haya un terremoto, sientes que la tierra pues no está en su sitio. De repente te tienes que olvidar durante un tiempo de lo que es tu vida normal, luego viene la adecuación, tienes que aceptar en todas y cada una de las situaciones, repito. Solo me vais a permitir, y lo tengo que decir, pues bueno, con un grado de humildad, porque verdaderamente tampoco conozco cuál es el repertorio de enfermedades que pueden tocar, conozco unas cuantas, ¿no? Pero sí que os puedo decir que la diferencia entre saber que alguien a quien tú quieres muchísimo tiene una enfermedad mental o cualquier otro tipo, pues la diferencia para mí importantísima es que en los otros casos no te haces responsable, no te sientes responsable de lo que ocurre. Y sin embargo, en el caso de la enfermedad mental, te sientes responsable y a veces incluso te culpabilizas, ¿no? Entonces, yo dándole vueltas pensaba, ostras, que nadie decide de antemano venir a este mundo pues con una predisposición de tener un cáncer, de tener, yo qué sé, ni tampoco de tener una enfermedad mental. Nadie dice, nadie. Que sepamos, nadie lo decide. Estamos hablando de enfermedades y creo que tenemos un trabajo de verdad importante en reconocerlo así y que lo reconozca el resto. Nosotros primero, nosotras primero y después el resto, también los medios de comunicación, todo el mundo, porque así igual es más fácil que nosotros también nos ubiquemos, nos situemos en donde tenemos que estar, pues para querernos un poquito más y cuidarnos un poquito más, por nosotras, y luego para ayudar también a que está mal. Bueno, termino como empezaba. Muchísimas gracias a Agifes por existir y por todo lo que hacéis. Y ahora a esto. Asko gaude, gaia interesgarria da, dela uste dut, eta garrantzitsua honetaz hitz egitea. Agradecimiento especial a la Virgen de Donosti porque siempre nos abre sus puertas y nos brinda la posibilidad un poco de celebrar esta jornada anual. Aquí esta quinta edición en la que hemos ido abordando diferentes temas y en esta ocasión nos ha tocado la familia. Nos ha tocado hablar de la familia, de lo que a veces pues, tiene alta experiencia. No me voy a alargar mucho, quería un poco explicaros cómo va a ser la estructura de la jornada. Vamos a contar con 4 testimonios y ponencias de carácter breve. Nos van a acompañar hoy Xavier Lerchudi, que es psiquiatra de la Red de Salud Mental de Osakidetza y responsable del Centro de Salud Mental de Ondarreta. ¿Del antiguo? Vale. Posteriormente contaremos con Verónica Pazos, que muchos igual conoceréis, es la trabajadora social de Agifes. Y después Teresa Pérez Rubio, miembro del
como madre. Y Jon Aguza, que es usuario de Aguices, también nos contará un poco su testimonio pues desde el otro lado, que estoy segura que va a ser muy, muy enriquecedor, pues un poco para entender también eso de que decía Itziber, de con qué rol nos enfrentamos cada uno de nosotros a esta realidad. Habrá luego una mesa redonda en la que intentaremos dar respuesta a las preguntas que planteéis vosotros desde el público. La manera de participar es mediante unas tarjetas que os hemos dejado en las carpetas que tenéis. Podéis redactar ahí vuestras preguntas. Si alguien tiene dificultad para redactar o para escribir, estaremos por alrededor, algunas personas de ahí que os podemos ayudar a hacerlo. Iremos recogiendo las preguntas y Iker Arrizabalaga, que es el responsable de Familias de Aguices y que tiene más de 25 años de experiencia con nosotros y con familias desde 2002, interviniendo con los grupos familiares de Aguices, será el que modere un poco el debate que se pueda generar. Entonces, en principio, la manera de participar es recogiendo vuestras aportaciones y vuestras preguntas por escrito. ¿De acuerdo? Momentu batean Xabier Piskat bere aurkezpeneko du, gero etorriko da, gero Teresa eta Ian. Ados? Bueno, kaixo. Buenas pasaiz, me importa zutik ibiliko naiz, que es un poquito menos angustioso. Principios, bueno, eskarrak eman egin zazien gonbidatzen agatik emezkekin txoa izatean. Erderaz prestatu dut itzaditxo hau, baina, bueno, euskara pasatzen ez dut, aldeten egin horret. Decía que agradecer a Aguices la invitación de tener este ratito común con vosotros. Me plantearon hablar de salud mental y familia y no me quedó muy claro qué es lo que os podía aportar, porque precisamente es un tema que probablemente muchos conoceréis mejor que yo. ¿Estás a sonar con esas? Bueno, soy Inés, soy psiquiatra, trabajo en la red de salud mental de Guipúzcoa y en este momento soy responsable del Centro de Salud Mental del Antiguo. Quería contaros dónde empieza un poco todo esto. Os sonará mucho la famosa reforma psiquiátrica, la antipsiquiatría, que todavía está en marcha en muchos sentidos, en una crítica a, digamos, a la asistencia psiquiátrica oficial, ¿no? Esto en la década de los 70-80 tuvo un auge muy importante y lo que produjo es lo que llamamos la desinstitucionalización, es decir, se cerraron los antiguos psiquiátricos en casa, ¿de acuerdo? Se decidió que el abordaje que se daba en aquel momento a los enfermos con patología mental no era adecuado, probablemente tenían toda la razón. Abrieron los hospitales psiquiátricos, pero no había nada. No había nada que acogiera a todas esas personas que, por ejemplo, estaban internadas o que acababan siendo internadas, ¿no? Una ausencia de recursos intermedios que yo creo que todavía sí, ¿no? Estoy hablando de recursos de hospitales de día, centros de contención, centros de rehabilitación, era todo muy escaso y la familia se convirtió en el principal soporte tanto social y emocional de los pacientes afectos de trastorno mental, en muchas situaciones por encima de sus propias capacidades, ¿de acuerdo? Es decir, hubo un boom, sacamos a todos los pacientes de los hospitales psiquiátricos de la época y los integramos en la sociedad, que es lo que se pensaba en el desarrollo, pero sin dotar a la sociedad y al entorno familiar los recursos que permitieran que esto fuera fácil, ¿no? Y esto es lo que conlleva, y ha conllevado en todo este tiempo, es una sobrecarga del cuidado. ¿De acuerdo? Es sobre lo que os pensaba hablar un poquito. Sí, es cierto también que en los 70-80 además hay un cambio, se empieza a hablar de la enfermedad mental, del trastorno mental, no sé si llamarlo enfermedad o trastorno, tampoco estamos todos muy de acuerdo, pero bueno. Se habla de un modelo ontológico multicausal, es decir, una vulnerabilidad genética sobre la que actúan distintos factores, ¿no? Que hacen que aparezca o no aparezca. Habitualmente hablamos de trastorno mental grave, ¿no? Lo que llaman modelo la vulnerabilidad estrés. Abría la puerta a tratamientos psicológicos o psicoterapias en los pacientes con trastorno mental grave y se hizo un cambio importante porque en aquella época, cuando se hablaba de familias, se hablaba de cosas como la familia esquizofreniforme o la que producía la enfermedad mental y sí se vio que evidentemente la familia no era causante, el entorno directo no era causante en absoluto de la patología mental y sí era un modulador, un factor modulador importante en la evolución posterior de este tipo de cuadros. Vale, sobrecarga familiar que ha seguido.
porque esto es de los 80, algo ha cambiado, pero seguimos adoleciendo de pocos recursos en general para poder afrontar todo aquello que en teoría dijimos que era bueno para este tipo de pacientes. Sobrecarga familiar, objetiva y muchas veces subjetiva. No estamos hablando de cuadros de ansiedad, de depresión que pueda tener el entorno del paciente con un trastorno mental, porque ya estamos hablando ahí de patología psiquiátrica, psicológica, pero sí de un estrés continuado y de determinadas dificultades en el manejo de los asuntos del día a día. Que en principio, hoy hablaré mucho de trastorno mental grave y de esquizofrenia, pero que no se limita evidentemente a la esquizofrenia. Hay estudios sobre sobrecarga familiar en pacientes depresivos, donde es muy importante en cuadros bipolares, pero la esquizofrenia como paradigma un poco el trastorno esquizoafectivo de lo que es el trastorno mental grave, pues digamos que ha sido un poco el foco de atención en los estudios, ¿no? Se ha visto que evidentemente el entorno familiar requiere soporte emocional, que nos va dando psicoeducación, es decir, entender, antes lo comentabais, entender muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad mental, bueno, cuál es el pronóstico posible, cuáles son los tratamientos, cuáles son las distintas opciones que se pueden plantear, ¿vale? Y luego sí puede, en ese factor modulador, hablan de muchos tipos de emoción expresada, que es, digamos, una consecuencia muchas veces de esa sobrecarga, ¿no? La emoción expresada es un término que acuñan varios psicólogos en los años 70, que habla de distintas variables entre las que podemos, desde la hostilidad hasta la sobreimplicación, hacia la crítica, digamos, este tipo de reacciones a veces del entorno sobrepasado por la enfermedad mental, que sí es importante que se puedan ir aprendiendo y modulando para que la evolución de la persona, de nuestra familia afecta sea positiva. Esto que no vais a ver mucho, bueno, porque cuando hablamos de sobrecarga, no se puede hacer una idea, pero claro, la sobrecarga se puede medir, como casi todo, no sé si tiene un mapa, se puede medir. Hay unos tests, por ejemplo, son 22 ítems, esa es la más típica, la de Zari, para que os suene, ¿no? El único interés de esto es que hay instrumentos que permiten medir y, por lo tanto, si nos planteamos algún tipo de intervención, se puede medir en teoría si estas son efectivas. Y sí se ha visto que hay muchísimas intervenciones psicoeducativas y de apoyo que han demostrado que esos niveles de sobrecarga familiar bajan, ¿vale? Esto es viejo, bueno, los estudios en general en todos estos años hablan de que el cuidador principal es mujer, casada, habitualmente ya mayor de 50-60 años, y con un hijo con un trastorno mental, alrededor del 87%. Yo creo que el perfil está cambiando mucho. En los grupos psicoeducativos de familiares cada vez intervienen más varones, todavía son los mismos, y están interviniendo también otros miembros familiares más allá del padre, madre, en este caso la madre, ¿no? Estoy hablando de hermanos, cónyuges, ¿de acuerdo? Antes he hablado de trastorno mental grave, esto es una pincelada cuando nosotros hablamos de trastorno mental grave. Es un término un poco confuso, pero son aquellos trastornos psiquiátricos de esferas psicóticas, esquizofrenia, esquizoafectivo, también el trastorno bipolar o las psicosis orgánicas que conllevan un grado de deterioro importante en algunos aspectos, ¿no? Tanto a nivel laboral, social, personal, que tienden a cronificarse, ¿vale? Hablaremos de trastorno mental grave, eso no significa que otro tipo de trastornos no sean graves o que nos parezcan no los veas, ¿de acuerdo? Pero el trastorno mental grave, digamos, este grupo de síntomas recurren a que en principio fue a los que fueron dirigidos los centros de salud mental. Antes hablábamos de la reforma psiquiátrica, la antipsiquiatría en los años 80, con esa idea de acercar la psiquiatría a la salud mental a la población general, se crean los psiquiátricos y se empiezan a abrir centros de salud mental en distintas zonas. ¿De acuerdo? En este momento hay una lanzamiento de centros de salud mental en Guipúzcoa, que originalmente estaban dirigidos al trastorno mental grave, que era aquella persona que se trataba de no ingresar, ¿de acuerdo? También es cierto que la realidad nos ha colocado en un sitio muy distinto. Ahora la actividad asistencial de los centros de salud mental en un 60-65% está dedicada a patología no grave, entre comillas no grave, me refiero fuera de este espectro, ¿no? Con lo que, como en muchas cosas, este grupo de personas, de pacientes, probablemente reciba una
una ayuda menor de la que debería. ¿De acuerdo? Nos devora otro tipo de clínica que tiene mucho que ver con nuestro modo de vida, los cuadros de ansiedad, los cuadros de consumo de tóxicos, y el trastorno mental grave corre el riesgo de volver a quedarse olvidado, como yo creo que la psiquiatría en general se ha quedado olvidada durante muchos años para los sistemas sanitarios, ¿no? Seguimos teniendo pocos recursos en el medio, muchísimos más que los 80, pero todavía creo que es un camino a mejorar. Lo que os decía, la realidad clínica es distinta. Antes hablábamos de pandemia. La pandemia parece la cuestión encima de la mesa que la salud mental ahora es importante y hay mucha gente que habla sobre salud mental. Pero a mí me da miedo que estemos hablando de una salud mental que no incluya a este tipo de pacientes. Estamos hablando de los cuadros de ansiedad, de los cuadros adolescentes, de los trastornos de conducta alimentaria, que todos son muy importantes, que deberían tener recursos, pero que me da la sensación de que se van a acabar comiendo los pocos recursos que nos van a llegar y seguiremos dentro de unos años con la misma situación de quejas sobre la atención que damos al trastorno mental. ¿De acuerdo? Y a los 80 emergen, ¿no?, los movimientos asociativos, los grupos de autoayuda y entre raíces, evidentemente, que cubre un espacio vital que la red pública sanitaria no ha cubierto en su totalidad. Y es así, vamos a hablar claros, es decir, abordaje, el apoyo a las familias, pues ha sido el que hemos podido en muchos sentidos, pero que ha requerido instituciones como AUDEFES para dar un paso adelante. Se trabaja con las familias, hay grupos que manejan este estrés, esta sobrecarga, los grupos educan, nos traen algunos centros de salud mental, pero todavía hay mucho trabajo que hacer ahí. Y luego dos cositas y ya no me acabo. En la relación con las familias y con mi experiencia personal, no sé, siempre hay un tema legal por medio también en muchos sentidos, ¿no? Es decir, hay dos puntos que os sonarán. El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere a los internamientos no voluntarios para razones de trastorno psíquico. Yo creo que hemos avanzado mucho de aquellos modelos de los 80 que eran absolutamente paternalistas y no interesadas y psiquiatras y vida bien. Y yo creo que se cuida mucho el hecho de favorecer la autonomía y la capacidad de decisión del paciente, pero hay momentos en que probablemente haya que recurrir. Y a veces eso, digamos que cuesta encontrar puntos en común entre familia y equipo tratante, por ejemplo, en cuanto a lo que requiere, las razones por las que podemos optar a un internamiento involuntario, y el otro es la ley de autonomía. No es la primera vez que un paciente me dice que no quiero que te comuniques con la familia. Y la familia quiere comunicarse contigo, no es normal. Y no es fácil. No es fácil. Yo creo que entre todos tendremos que encontrar formas, ¿no?, de manejar ese tipo de dificultades. Porque evidentemente la ley regula esa autonomía del paciente en el artículo 7 de derecho de intimidad. Yo comparto información de si incluso vengo a consulta solo con las personas que yo he decidido compartir, ¿no? Y a veces para el entorno familiar eso es muy, no sé si injusto o difícil de entender. ¿Vale? Y creo que nada más. Me pasan los 5 o 10 minutos. Caldera y Aranzo te puedo pasar ahorita, ¿no? Sí, ya está. Bueno, un poco como comentaba Lerchundi en cuanto pues, a esa sobrecarga, ¿no?, de las familias y bueno, pues desde los centros de salud mental a veces el no poder dar quizás un espacio a los familiares, ahí es donde nace AUDEFES, ¿no?, con ese objetivo al final de poder ofrecer un espacio de desahogo a los familiares, pero no solo eso, ¿no?, sino el poder ofrecer orientación, información, o sea, cuando el familiar está viviendo una situación que, bueno, pues de repente le dicen que tiene un hijo con un problema de salud mental, a veces no sabe a dónde acudir, ¿no?, o con quién compartir ciertas cosas, le surgen muchísimas dudas y desde ahí pues damos esa posibilidad de poder atenderos a una asociación que es totalmente gratuito, sin ningún tipo de compromiso, la primera cita que podáis tener, y el
objetivo es ese, ¿no? Poder tener un profesional de referencia que os pueda ir orientando y que os pueda ir acompañando en el proceso que estáis viviendo y también, bueno, pues aprender uno un poco a aceptar la situación que está viviendo, saber qué pasos puede ir dando y desde, bueno, vamos viendo un poco qué tipo de apoyos podemos ofrecer a la familia. Y hablando de la familia, hablo de todos los componentes de la familia, ¿no? Tratamos de ofrecer una atención integral en la que, bueno, pues también tratamos de muchas veces atraer a la persona que tiene el problema de salud mental y ver también en qué le podemos ayudar y bueno, qué le podemos ofrecer en este proceso, ¿no? en el que se encuentra. Entonces, desde ahí, bueno, pues hay ese espacio de escucha, de poder resolver o tratar de resolver algunas de las dudas, ¿no? que plantean los familiares y la posibilidad de haceros un seguimiento, de poder incluso participar en el programa de familias, la posibilidad de tener un apoyo psicológico y participar también en grupos de familiares, que al final eso es un poco lo rico, ¿no? El poder hablar y el poder, sin ningún tipo de tabú, con otras familias, porque bueno, pues a nivel social, pues desgraciadamente está habiendo cierto estigma y a veces uno no sabe con quién compartir, ¿no? Ciertas situaciones o ciertas vivencias. Entonces el poder compartir con otros padres, con otros hermanos, la situación que uno está viviendo, pues ayuda mucho y sobre todo es un aprendizaje también de saber uno dónde me puedo colocar yo, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? ante la situación que estoy viviendo y sobre todo cómo me tengo que cuidar, que eso también es fundamental, ¿no? Y bueno, hay otros servicios también que van dirigidos a las familias, como puede ser también una asesoría jurídica, si en un momento dado hay algún tipo de duda o la necesidad de hacer alguna consulta a nivel legal, pero sobre todo un poco el mensaje, en lugar de explicaros detenidamente cada programa, creo que es lanzaros, bueno, pues que desde la asociación, además de ofrecer una serie de servicios para las personas con problemas de salud mental, para fomentar la calidad de vida y la autonomía, que hay ese espacio para las familias, para que, bueno, pues os podamos acompañar en ese proceso y bueno, y aprender también a que podáis ir resolviendo las diferentes dificultades con las que os vayáis encontrando. Yo me voy a poner de pie porque no tengo tablas para eso. Es la primera vez que hablo en público. Y bueno, yo tengo el perfil clásico de madre cuidadora que ha dicho Lertxundi, madre con un hijo varón. Tengo un hijo de 23 años. Bueno, tengo más hijos, pero un hijo con una enfermedad mental, diagnosticado, que tuvo su debut guión brote, porque esto del brote suena muy televisivo y muy peliculero, hace ya años. ¿Qué sabía yo de la enfermedad mental cuando mi hijo enfermó? Absolutamente nada, nada. Y tiene más delito porque yo soy sanitaria de profesión. Yo jamás había oído dónde estaban las urgencias de psiquiatría, si existían, si no existían, a quién tenía que llamar, si ingresaban, no ingresaban, si existía una planta para ellos. No tenía ni idea. ¿Cómo me sentí cuando tuvo su primer ingreso? Pues con una desolación infinita. Desolación. No sabes nada, te vas a casa y como desconoces todo, tú piensas que la comunicación va a ser igual que si a mi hijo le hubieran operado de la apendicitis, es decir, todos los días me va a ganar el parto. Yo eso esperaba. Y no, las cosas no son así, ya te llamará el psiquiatra, ya te llamarán cuando un poco, bueno, el caso es que los tiempos en salud mental no son los tiempos de la salud física. Y es duro cuando tú estás en casa
sin saber qué hacer y llamas a ver qué tal está tu hijo y simplemente la frase estrella es: está tranquilo. Entonces tú en casa dices: pues bueno, algo es algo, ¿no? Después de este primer ingreso ha tenido muchos, bueno, para escribir un libro. ¿Qué apoyos tenía yo cuando ninguno? Y además, la gente bien intencionada a tu alrededor intenta dar esos consejos que para ellos, pues es que ya se veía venir, porque era un caprichoso, es un jeta, es un osatoreado. Hasta una persona de la judicatura me dijo una vez que es que su hijo tiene una gran frustración. Bueno, yo no tenía ningún apoyo hasta que un día, de absoluta casualidad, vi con Avices, que es una cosa que no entiendo yo, si las familias y los profesionales vamos en el mismo barco de acompañamiento a nuestros familiares que están con un problema de salud mental, ¿por qué no se apoyan los profesionales derivándonos a la asociación del tirón? ¿Por qué yo di tantos palos de ciego por no saber? ¿Por qué hice yo las cosas mal? Lo que se ha dicho, lo que ha dicho Rosalía en el vídeo, que haces lo contrario de lo que buenamente puedes cuando a lo mejor no es lo que tienes que hacer. Bueno, eso es para mí, pues es una pena, que pasaran meses hasta que yo vi con Avices y empecé a ir a un taller socioeducativo, me explicaron lo que era la enfermedad mental, empecé a entender algo. Después pasé en un grupo de apoyo, que llevo años. Y bueno, es el día a día, pero por lo menos hablan tu mismo idioma, ¿te entiendes? Yo creo que en el vídeo está todo dicho, es que Rosalía se podía poner aquí y ya está, porque lo ha dicho todo en unas frases. Bueno, el tsunami familiar fue espectacular, porque hay más hijos en casa, somos el núcleo duro del apoyo, somos padres y hermanos. Hay que notificarlo al colegio porque todavía estaba estudiando. A ver qué notificas si no entiendes nada. Mi hijo ha ingresado, está loco, o sea, no sé qué decir. Mis otros hijos, sus amigos, ¿qué le ha pasado a tu hermano? Está loco, le ha ingresado en un sitio de locos. Bueno, ¿y cómo explico yo al resto de familia? ¿Cómo explicas tú a los abuelos que su nieto está ingresado en un sitio con un problema de salud mental? ¿Cómo lo explicas? Absolutamente complicado, muy complicado. A día de hoy es el día que todavía la familia no me entiende, no nos entiende. A veces te dicen: ¿qué tal estás? ¿Todo bien, no? No te dan opción a contar nada, porque, bueno, cada uno está en su mundo y tiene sus problemas y es muy difícil de entender la enfermedad mental. Bueno, ahora quiero ser realista y quiero ser positiva a la vez. La enfermedad mental es dura, el acompañamiento no es fácil, pero yo como madre tengo una responsabilidad moral con mi hijo. No hay enfermedades de primera y de segunda. ¿Es la enfermedad mental de segunda categoría? Para mí, desde luego, no. Estoy en el proceso de acompañamiento para que mi hijo tenga una dignidad como persona, una autonomía. Y bueno, voy a acabar con una frase que dijo una vez una persona que tiene un trastorno mental, que dijo: la enfermedad mental pone a prueba a toda la familia. La mejor terapia es la paciencia, la empatía y el cariño. Pues en esa línea estoy y espero estar muchos años más. Muchas gracias.
Andaluza. Y bueno, pues mis vivencias en esto de la enfermedad mental vienen desde los 22 años, que me diagnostican una esquizofrenia por una vida desordenada que llevo, una vida muy desordenada en la cual, pues como estamos hablando de la familia, pues para la familia y para mí sobre todo era nuevo, meterse en un centro de salud mental y empezar a ver, pues, a escuchar a psicólogos, a psiquiatras, a terapeutas, a asistentes sociales y todo el entramado de la psiquiatría. Y muy difícil y muy duro de entender con 22 años y bueno, pues es una cosa que digo mucho yo muchas veces, que con 22 años te diga el psiquiatra que vas a tener que tomar medicación de por vida, pues o sea, es difícil de entender y de vivirlo en primera persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese desorden de vida que llevaba, pues se alargó durante unos, pues bueno, una década más, algún año más todavía. Desorden me refiero a fines de semana locos, a vivir la vida a tren pasado, a tren rápido y entonces, pues bueno, pues me iba a ingresar en 1996 con 24 años, si no recuerdo mal. Bueno, todo esto, hace 2 domingos en el periódico y decía que era esquizofrénico de los 22 años. Soy desde los 24, pero bueno, no pasa nada. Me iba a llevar una vida desordenada y a ingresar en Agudos, en el hospital de Donostia, en Agudos, me entendéis los que... Y pues bueno, pues ir entendiendo un poco más a gente, a compañeros como yo que tenían... Yo estoy diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Entonces pues me iba a unos ingresos, el cual el cumulus termina en el psiquiátrico de Mondragón, en el cual ya empiezo ya a recapacitar de alguna manera, con mi familia también tiene otros conocimientos de lo que es la enfermedad mental, muy duro para todos. Y bueno, en 2005 me adelanté a Mondragón y me meto a la asociación de AIFES, en el piso de AIFES de lado. Y bueno, yo desde aquí les quiero dar las gracias a los de AIFES, porque me han dado mano dura, porque era un poco rebelde yo, pero bueno, conociéndoles a todo el equipo, pues me han hecho ver las cosas, aparte de más gente, desde otro punto de vista. Y al día de hoy, pues bueno, pues aquí estoy dando la cara como usuario de la asociación y bueno, pues me encuentro mejor. Ya no llevo una vida desordenada, llevo una vida ordenada y voy de día, voy a un centro de día de Pasaya, una vista se llama, y ahí ando pues, pasando mis días y bueno, luego de las familias, pues bueno, mi madre se ha hecho cargo de mí durante, pues como he dicho antes, décadas y algún año más, que le da muchos quebraderos de cabeza y bueno, pues ahora el rol ha cambiado. El rol ha cambiado, pues mi madre está inválida en una silla de ruedas y ando yo y mi hermano convirtiéndonos para ayudarla. También tiene su vida, sale con sus amigas, pero si las ruedas tiene un coche mecánico y sale con sus amigas, sale a comer, pero yo no había metido. Esta no está muy santa, tiene 70 años y pues ahora el rol ha cambiado y estoy yo los fines de semana para ayudarle y para lo que sea, con mi hermano a la vez. Y así, pues bueno, hablando rápido, pues bueno, pues estoy contento de la vida que llevo hoy en día, no me hace falta mucho más, quiero vivir tranquilo y estar a gusto conmigo mismo y en eso estoy. Valiente.